Tensión trifásica. La tensión trifásica es esencialmente un sistema de tres tensiones alternas acopladas. Se producen simultáneamente las tres en un generador y están desfasadas 120 grados entre sí, o sea, un tercio del periodo. Estas tensiones se transportan por un sistema de tres conductores, es decir, tres fases, o de cuatro, tres fases más un neutro. Sistema trifásico es un sistema de producción, distribución y consumo de energía eléctrica formado por tres corrientes alternas monofásicas de igual frecuencia y amplitud y por consiguiente valor eficaz, que presentan una cierta diferencia de fase entre ellas, en torno a 120 grados y están dadas en un orden determinado. Un generador eléctrico tiene tres devanados. Un devanado son las vueltas que tiene un transformador, es decir, el embobinado del transformador en el estator, que van a entregar tensión alterna sinusoidal trifásica. Un estator es la parte fija de una máquina rotativa y uno de los dos elementos fundamentales de la transmisión de potencia. Las terminales de las bobinas inducen tensión trifásica en el estator. Se definen como fase 1, fase 2 y fase 3 que se explica en la diapositiva. Ellas se pueden conectar de dos formas, en estrella o en delta. Conexión estrella y triángulo. La conexión en estrella y triángulo en un circuito para un motor trifásico se emplea para lograr un rendimiento óptimo en el arranque de un motor. Imaginemos que tenemos un generador de corriente alterna cuya tensión tiene un ángulo de fase nulo, un segundo generador con el mismo valor eficaz y un ángulo de menos 120 grados y un tercer generador con un ángulo de menos 240 grados. Si conectamos estos tres generadores en un punto común, tenemos un sistema trifásico. Y llamaremos neutro a ese punto común y denominaremos conexión estrella a esta forma de conectar los generadores. Y llamaremos fases a los otros bordes de salida de los generadores. Y tendremos tres tensiones. Ejemplo. 1. Un receptor trifásico conectado en triángulo a una red de 440 voltios, 60 Hz, tiene una impedancia de fase compuesta por una resistencia de 50 ohmios en serie con un condensador de 50 microfaradios. La pregunta es, calcule la corriente de línea. Como lo dice el enunciado, hay una conexión en triángulo. En la figura podemos observar que tenemos un capacitor y una resistencia en cada una de las fases, cuyos valores conocemos, 50 ohmios para la resistencia y 50 microfaradios para el capacitor. Y nos dicen que la red a la que está conectada es de 440 voltios, por lo que se denota como A, B y C, donde el voltaje de línea entre A y B es de 440 voltios. Del circuito podemos concluir que el voltaje A sub B es igual al voltaje de línea y por lo tanto es igual al voltaje de fase. Como el voltaje de línea que está experimentando el circuito es el mismo voltaje de fase, entonces concluimos que este voltaje será 440 voltios. La corriente de línea, que es la que nos piden calcular, que es I sub LA, vemos que forma parte de una corriente de la fase AB y por la fase AC. Entonces, fasorialmente, la corriente de línea A es la suma de las dos corrientes de fase. Entonces, matemáticamente, I sub L será igual a la raíz de 3 veces la corriente de fase, y la corriente de fase se puede calcular como el voltaje de fase sobre Z de fase. A su vez, podemos decir que la Z de fase para esa conexión es igual a la resistencia más la reactancia capacitiva. Y la reactancia capacitiva será igual a 1 sobre JWC, donde W fácilmente se calcula, que es igual a 2 veces pi por la frecuencia. Entonces,
Al reemplazar los valores conocidos en la reactancia capacitiva, nos da un valor de menos J53.05 ohmios. Al tener la reactancia, puedo reemplazar los valores en Z de fase, teniendo así Z fase igual a 50 menos J 53.05 ohmios. Como necesitamos la magnitud, convertimos esto en coordenadas polares, es decir, que Z de fase será igual a el cuadrado de 50 más el cuadrado de 53.05. Se suma y sacamos la raíz. Esto será igual aproximadamente a 72.9 ohmios a un ángulo de aproximadamente menos 46.69 grados. Con esto podemos decir que la magnitud de la impedancia es 72.9 ohmios. Ahora podemos reemplazar valores y hallar corriente de fase, que será igual al voltaje de fase sobre Z de fase, que nos dará 6.04 amperios. Como lo que nos preguntan es la corriente de línea, esto será la raíz de 3 veces la corriente de fase, o sea, raíz de 3 veces 6.04 amperios, que será igual a 10.46 amperios. Y esto es la respuesta que estábamos buscando. Ejemplo 2. En la imagen podemos ver que tenemos 3 líneas en trifásica, que son R, S y T, y cada una conforma la corriente trifásica. En la imagen del triángulo hay una carga equilibrada, o sea que son iguales, formadas por 3 cargas de 27 a menos 25, y también tenemos una carga estrella formada por 3 impedancias de 10 a la menos 30. Vamos a encontrar la intensidad de carga de cada fase R, S y T, las cuales llamaremos I sub R, I sub S y sub T. Como tenemos un triángulo y una estrella, entonces transformaremos el triángulo en una estrella para así tener 2 estrellas en paralelo y poder sumarlas. Entonces, para convertir el triángulo en estrella, será la impedancia en triángulo es igual a 27 a menos 25 grados, que sería la forma fasorial. Pasando la impedancia en estrella, quedaría igual a una carga de 9 a menos 25 ohmios. Entonces ya podemos observar nuestro circuito monofásico, donde solo quedaron 2 impedancias, una de un valor de 10 menos 30 y la otra de 9 menos 25. La tensión en monofásico es igual a la tensión de trifásico, que sería U sobre la raíz de 3. Asumimos que U es igual a 208 voltios. Reemplazando los valores, esto nos dará que la tensión en monofásico es 120 voltios. Ahora vamos a identificar la intensidad de línea para el monofásico equivalente. Sabemos que la equivalencia de 2 cargas que están en paralelo es igual a Z1 por Z2 dividido Z1 más Z2. Reemplazando los valores nos daría que 10 a la menos 30 por 9 a la menos 25 es igual a 4.74 a 27.4 grados en ohmios. Al simplificar aún más el monofásico, se obtendrá una equivalencia de 4.74 a 27.4 con una tensión de 120 a 0 grados. Ahora calcularemos la tensión de línea, que será igual a 120 a 0 dividido la impedancia equivalente, que es 4.74 a 27.4. Esto será igual a 25.31 menos 27.4 amperios. Ahora vamos a calcular I sub R, I sub S y I sub T, que era la pregunta inicial. Para I sub R será igual a 25.31 más 90 más 27.4 igual a 25.31 a 117.4 amperios. Para I sub S será igual a 25.31 menos 30 más 27.4 igual a 25.31 a menos 2.6 amperios. Y para sub T será igual a 25.31 menos 150 más 27.4, que es igual a 25.31 menos 122.6 amperios. Y estas serían las respuestas.
Conclusiones. En resumidas cuentas, una fuente trifásica de tensión está constituida por tres fuentes monofásicas de igual magnitud y frecuencia, pero desfasadas 120 grados entre sí. Aún más, puede decirse que un sistema trifásico de tensiones está equilibrado cuando sus corrientes son iguales y están desfasadas simétricamente. En el momento en el que alguna de las condiciones anteriores no se cumpla, es decir, cuando las corrientes sean diferentes o hayan distintos desfases entre ellas, el sistema de tensiones se llamará desequilibrado. En la gráfica puede verse un sistema trifásico equilibrado con el respectivo desfase de 120 grados entre cada fase. Es oportuno afirmar que la mayor parte de la generación, transmisión, distribución y utilización de la energía eléctrica se efectúa por medio de sistemas polifásicos. Por razones económicas y operativas, los sistemas trifásicos son los más difundidos. Entre las ventajas que se obtienen en los sistemas trifásicos con respecto a los monofásicos resaltamos las siguientes: ahorro de materiales en equipos, líneas de transmisión y distribución, generación de campos magnéticos rotantes y potencia instantánea constante.